Gloria a Dios. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Gloria a Dios. Bueno, no me dijeron cuánto, así que me voy a tomar 3 horas. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, mis hermanos, tengan muy buenas noches. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Amén. Como comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que se han hecho presentes en esta noche para celebrar Pentecostés. Gloria a Dios. Para celebrar Pentecostés. Ay, gloria a Dios. Ya vamos entrando en materia. Sí, eso es lo que estamos celebrando esta noche, Pentecostés. Y antes de empezar con todo esto, como decía mi hermano Denis, mi nombre es Adán Rivas, José Adán Rivas, para los que no me conocen y para los que me conocen también, Adán Rivas, Jesús. servidor de esta parroquia. Por pura misericordia del Señor estoy aquí y vamos a gozarnos en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Démosle un aplauso a la tercera persona, al Espíritu Santo, que es el que ha hecho que cada uno de ustedes y mi persona hoy lo pueda estar parado en este lugar. Y como les decía, eso es lo que estamos celebrando, Pentecostés. Y para no entrar en mucha teología o el significado de esta palabra, digámoslo que así sencillo, son 50 días después de lo que acabamos de celebrar. La muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor. 50 días, donde se cumple la promesa, donde Jesús les dice a sus discípulos que van a ser revestidos del poder de lo alto. Ya lo vemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 4 y 5. Él dice, más o menos así, lo habéis escuchado de mis labios. Juan bautizaba con agua, en cambio vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Pero Él le da esa promesa, y esa promesa se va a cumplir en este día de Pentecostés, cuando están reunidos. Y eso es el motivo principal del cual nosotros estamos celebrando hoy, esta noche, ese derramamiento, el derramamiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta iglesia que ya había empezado cuando Jesús inicia su ministerio, cuando hace el llamado a los que Él dice. Ese día donde esta iglesia, donde estos hombres tienen una nueva vida, reciben la fuerza, el soplo, el poder del Espíritu Santo, y nosotros podemos ver cómo era antes esta comunidad. Hay una diferencia antes de ese día de Pentecostés y después. Y es importante que nosotros sepamos también que esto no solamente fue para ellos. Ahí ellos empezaron un trabajo, una misión. Lo que Cristo dejó, se los encomendó a ellos. Lo que Cristo empezó, ellos lo tenían que hacer, tenían que continuar. Y eso es lo que hoy vamos a celebrar hoy aquí en esta noche. Miren, me han asignado este tema, y cuando
Y cuando me asignaron a mí también, como que traté de pensarlo un poquito, pero después acepté por pura misericordia de Dios. Y para ir entrando en materia, mis hermanos, quiero preguntarles, hablando de lo que, o del fruto, de todo lo que pasa después de Pentecostés, ¿cuál es el fruto que da esta gente o que la comunidad muestra ante un mundo que los consumía, que los quería matar? Ahora yo te voy a preguntar, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué dones y carismas del Espíritu Santo conoces y cuáles se dan en tu comunidad? ¿Qué dones y carismas del Espíritu Santo conoces y cuáles se dan en tu comunidad? A ver, uno de aquí y uno de aquí, para hacerlo corto. Alguien. Lo primero que se le ocurra, lo primero que ustedes entiendan por eso. ¿Qué dones y qué carismas conoces y cuáles se dan en tu comunidad? Sabiduría. Gloria a Dios. ¿Y por aquí? ¿Por este lado? Alegría. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ya dijeron dos ustedes, o dijeron dieron dos respuestas. Y también quiero contarles algo que me sucedió cuando el Señor me dio la oportunidad de regresar a El Salvador, que es de donde yo soy. Regresé después de 24 años de estar en este país, y entre el 2024 y 2025 regresé fui 2 veces, pero la segunda vez me pasó algo bonito, una experiencia que las 2 veces que he ido, siempre los días que estoy allá me congrego con una comunidad que se llama San Juan Pablo II. Y fue un miércoles que estábamos reunidos, estábamos y para la mayor gloria de Dios, no sé si me lo puede quitar un poquito de eco, la capilla se llama también Nuestra Señora de Guadalupe, igual que aquí donde nosotros estamos congregados. Era un miércoles, me recuerdo, y el hermano que administraba la oración, porque ese día solamente oramos, y mientras él oraba, empieza a fluir en mí un don de lenguas que yo trataba de callar, de tranquilizarlo un poquito para no emocionarme mucho, pero son cosas que muchas veces uno no puede controlarlas, no puede apaciguarlas por más que quiera, y me solté, empecé a hablar, dejé que fluyera el Espíritu Santo en ese tan hermoso don. Y el hermano que estaba ministrando igual empezó, pero lo que les quiero contar que detrás de mí empecé a escuchar un don de lengua muy hermoso. Ya lo había escuchado yo en otras comunidades, más que todo lo había escuchado en una comunidad donde hay religiosas, y estas hermanas Dios les ha regalado a través del Espíritu Santo ese don, un don hermoso, precioso. Yo la escuchaba, pero no me admiré mucho, porque dije yo, ha de ser una religiosa, dije yo, que en ese lugar también hay un asilo de ancianos, y estas monjitas cuidan a los viejitos que están ahí. No le hice caso, seguí orando, seguí escuchando. Yo ya había escuchado antes, como les digo, ese don. Cuando terminamos la oración, el hermano dice: démonos un abrazo del Padre, me doy vuelta, leo hacia atrás, y lo que yo pensé que era, no era. Yo pensé que era una religiosa, una monjita. Cuando veo una viejita sencilla, con chancleta, con un delantal, yo me quedo: santo Dios, esto es una maravilla de Dios. Yo me deleitaba al escuchar lo que esta viejita decía, o lo que el Espíritu Santo le hacía hablar, y de alguna manera era como que yo entendía lo que ella estaba diciendo. ¿Por qué te cuento esto, mi hermano? Porque eso es lo que vamos a estar tratando en este tema, en esta noche.
Este tema nos va a ayudar a entender la acción del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Estaremos reflexionando en eso, en la acción del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Conocer la acción santificadora y poderosa del Espíritu Santo en el creyente. Ese va a ser nuestro objetivo, conocer la acción santificadora del Espíritu Santo en el creyente, en nosotros, en ustedes. Porque acuérdense que les dije al principio que este hecho maravilloso que sucedió hace muchos años, después que Cristo sube al cielo, no simplemente para ello, y hoy nosotros tenemos una oportunidad que tal vez los que vienen por primera vez experimenten su Pentecostés personal, y eso lo estaremos analizando o reflexionando. Si ustedes quieren ponerle un nombre a este tema, a esta predicación, pónganle así: una iglesia sin dones y sin carismas es una iglesia sin espíritu. Una iglesia sin dones y sin carismas es una iglesia sin espíritu. Y a mí siempre me gusta como ponerle los temas así que lo incomoden a uno. Pero ustedes todos estarán pensando, no, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nuestra iglesia tiene el Espíritu Santo. Sí, porque todo está bien bonito por aquí, la decoración y todos estamos de rojo. Y yo reflexionaba cuando estaba por allá a un ladito, todos estamos de rojo, y el rojo representa al Espíritu Santo y al fuego, ¿verdad? Un fuego ardiente, ahí tiene las llamitas del hermano ahí todas. Yo decía, ojalá que también asiste mi corazón y el corazón de todos los que estamos aquí, aún los que no tienen camisa roja, que eso esté ardiendo en llamas por dentro. Y yo miraba y yo decía al principio, bueno, bendito Dios que ahora hay un poquito más, pero cuando empezamos la Santa Eucaristía era un poquito. Yo decía, a nosotros nos falta mucho para ser una comunidad, nos falta mucho para ser una iglesia. Porque si todos los bautizados supiéramos o nos interesara saber de qué se trata del Pentecostés, yo creo que estuviéramos un poquito sentados todos aquí. Pero bueno, esa es la realidad y tenemos que vivirla. Pero ustedes y yo que estamos aquí nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a decir, no hermano, yo tengo todos esos dones y todos esos carismas que te han mencionado y otros que no han mencionado. Sí, pero acuérdense que esto no es solamente para ustedes ni para mí. Si ustedes están llenos de todo esto, bendito sea Dios y gloria a Dios. Pero allá afuera hay mucha gente, hay muchos bautizados que no saben. Y esa es la misión de ustedes. Esa es la misión, la misma misión que tuvieron los 120 que estaban en ese lugar, que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Gracias a ellos, ahora nosotros tenemos un conocimiento mejor el que teníamos hace un poquito más. Yo voy a tener como 11, 12 años de estar aquí y ya vamos a hablar de eso un poquito también. Pero para ir entrando en materia, mis hermanos, como les dije, una iglesia sin dones y sin carisma es una iglesia sin espíritu. Porque como les dije, el Espíritu Santo llenó esta comunidad de valentía, de poder, de fruto, de todo. Y eso vamos a estar hablando un poquito. Entonces, mis hermanos, para ir entrando en materia, vamos a irnos al capítulo 11 del profeta Isaías. Capítulo 11, donde tomaremos si ya lo encontraron, nos ponemos de pie por respeto a la bendita palabra de Dios. Y como sé que ustedes son rápidos para encontrar los versículos, todos los que trajeron la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Saldrá un vástago de la cepa de Jesús, y de sus raíces florecerá
un retoño, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo, de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Palabra de Dios. Nos podemos sentar. Los contaron, ¿cierto, verdad? ¿Los contaron? No, yo pensé que estaba contando. No se asusten. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí el texto solo cita 6. ¿Cuántos tenemos allá? 7. ¿Cuál falta? El que no nombra aquí. ¿Cuál? Piedad. Y nunca se han preguntado de dónde sale eso, pero nunca se habían dado cuenta. Tenemos 6. Fíjense que en cierta iglesia una vez yo venía saliendo y me agarró un hermanito que estaba ahí con una sucamándola, los rosarios afuera, y me dice, me agarró así a quemarropa. Hermano, si me dicen los 7 dones del Espíritu Santo, le regalo una camándola, me dice. Y a mí, como me gusta fastidiarlo, le digo, me quedé viendo y le dije, sí, se lo voy a decir, pero con una condición, que me diga de dónde salió el número 7, porque según el capítulo 11 de Isaías solo aparece el 6, y se me quedó viendo así. Y me dice, hermano, no me lo sé, pero la próxima semana se lo digo. Y le tuve que decir yo los 7 dones, ahí medio adivinando, pero se lo dije. Y saben, así rapidito, como le dije, esto no quiero hacerlo, esto no va a ser algo catequético, porque mi intención, hermano, no es llenarle la cabeza, no, mi intención es que tu corazón y mi corazón sea traspasado. Y rapidito, volviendo un poquito a lo que estaba, el número 7, o el que tenemos por el número 7, que es la piedad, como dijeron los hermanos, aparece en los escritos de la Septuaginta. Y yo hace un buen tiempito estudiando esto, buscando información, dice que había uno, como en esa Biblia hay uno que se repite 2 veces, y es el temor de Dios. Entonces cuando traducen esto a la Vulgata, todos están de acuerdo que para no repetir la misma palabra 2 veces, el mismo don, llegaron a la conclusión de ponerlo como piedad. Y entonces acuérdense que también lo dicen los biblistas y teólogos, le apuntan más al número 7 porque es un número perfecto. Entonces, para no quedarse con el 6 y redondearlo ahí en el 7, decidieron poner el don de piedad que nos ayuda. Entonces, pasando un poquito adelante, entonces un poquito así rapidito, el don, ¿qué es un don? Como les dije, para no entrar en tanto esta historia de irnos a la raíz de la ¿cómo se llama? Etimología, nos vamos a quedar ahí. Póngase así en su mente fácil que el don es un regalo, así, un regalo, una gracia de Dios, un regalo que el Señor nos da sin nosotros merecer. Ese es un don. Y ahí entra todo esto. Entonces, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Y ahí usted ya los conoce. Eso es un regalo que el Señor te da, y aquí nos dice, dones de santificación que los recibimos en el bautismo y que son la unción del Mesías. Entonces, ellos actúan en el alma del cristiano, llevándolo a la perfección de Cristo, pero cada uno debe de cooperar con el Espíritu Santo, con la docilidad, y entre más dócil o docilidad, hay mayor santificación. Y todo esto, eso es lo que es un don, o es lo que hace. Y actúan en el alma del cristiano, buscando la perfección. Es un poco parecido a, ¿se recuerdan que
que cuando nos hablan de los mandamientos de Dios, los primeros 3 dicen que son para la relación con nuestro Señor y los demás es para el bien común del pueblo, para relacionarnos con el pueblo. Y como nosotros ya los hemos visto, los tenemos ahí, el Padre Dios habló un poco de eso también en la homilía, cuando los presentaron, también les explicaron. Entonces sencillito así lo vamos a tomar de esta manera. El temor de Dios es un amor reverente a Dios, un temor a no ofender y nos aleja del pecado. Ese es así sencillo. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros mejor es revisarme si yo tengo este temor, si tengo temor a Dios. Porque si yo le estoy fallando cuando peco, entonces no hay un temor de mí hacia Dios, porque no lo estoy respetando, no le estoy dando esa reverencia que el Señor se merece. Y fíjense que una vez estamos reunidos con unos hermanos de la predicación y el hermano hizo una pequeña dinámica que dijo que apuntáramos los 7 dones y que cada uno escribiera uno y se lo iba a entregar, lo íbamos a intercambiar entre los que estábamos ahí. Bueno, yo puse el temor de Dios y lo di a alguien y que creen que cuando me dieron el mío me salió el temor de Dios. Entonces eso me está hablando a mí. Me habla mi corazón para yo no fallarle al Señor, para que tenga cuidado en eso. Entonces, así facilito, el temor de Dios es no ofenderle, no pecar, no fallarle. La fortaleza, segundo, nos ayuda para obrar valerosamente en lo que Dios quiere y resistir a la tentación. Miren, todo esto va conectado todo. Aquí hablábamos que el temor de Dios es no ofenderle, pero con la fortaleza nos va a dar esa fuerza para resistir a la tentación que a cada instante se presenta en nuestra vida. El del tercero, que si no tengo en el orden, la piedad, lo que les hablaba, lleva a la perfección el abandono confiado en el amor de Dios, que es nuestro Padre, decía ella. Pero aquí hay algo bien importante en este también, que a pesar de esto que les acabo de decir, también me va a llevar a no ofender a mi hermano, a no hacerle daño, a no hablar mal de él. Y eso, cada uno de ustedes ahí, mientras yo estoy hablando aquí, ustedes vayan cuestionándose, reflexionando en todo esto. Si ese don de la piedad, yo estoy abandonado en lo que es Dios, pero a la misma vez, ¿cómo está mi relación con mi prójimo, con el hermano? ¿Realmente lo amo? Pasamos al tercero o al cuarto. El consejo: permite al cristiano discernir la verdad y el bien. Hoy, en estos tiempos, en estos días como estamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que nos venden allá afuera es bueno, aún siendo malo. Tenemos que nosotros usar la ciencia para nosotros darnos cuenta las cosas del mundo, para verlas según Dios. El otro, yo les dije que vamos rapidito, el entendimiento. Este permite entender a Dios y su palabra. Este es muy importante, porque nos permite conocer el misterio de Dios, entenderlo, entender su palabra. Sabiduría, decían nuestros hermanos por ahí. La gracia de ver cada cosa con los ojos de Dios. Todo lo que nosotros veamos, tenemos que verlo con las cosas de Dios. Hasta ahí, eso es lo que nosotros más o menos, yo sé que todos sabemos, están ahí, y que esa es la respuesta. Yo sé que ustedes lo saben, los han visto ahí, están colgados ahí. Pero una cosa, mis hermanos, es saber, y otra es vivirlo. Porque si yo les digo, todos aquí saben que el jueves aquí hay hora santa, ¿verdad? Todos saben que el jueves es eucarístico, todos sabemos eso. Ahora sí, ¿cuándo venimos? Entonces no es lo mismo saber a vivir. No es lo mismo que yo me sepa los 7 dones a que yo esté viviendo, a que estén haciendo efecto en mí. Porque tú decías
que era para perfeccionar mi alma, para hacer esos cambios. Y fíjense que yo, mientras yo analizaba todo esto, me cuestionaba, me apoyaba, me hacía daño, me cuestionaba. ¿Por qué? Porque se supone que todo esto nosotros lo hemos recibido en el bautismo, ¿o no? Así nos dicen, así lo enseña nuestra iglesia. Y entonces aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros los cristianos vivimos como cualquier persona del mundo? Como diríamos en el Caribe, cualquier chuletón, cualquier carne. Vivimos en la carne. Y saben, cuando yo pensaba en eso, me llega esta cita bíblica que yo creo que ustedes la conocen muy bien. Gálatas 3:3. Insensato, dice San Pablo. Habéis comenzado en el Espíritu y habéis acabado en la carne. Yo no sé ustedes, pero si esto lo recibí yo en el bautismo, todas estas cosas, todos los dones espirituales de los que se habla, cuando yo iba creciendo, a mí no me importaba que yo estuviera bautizado, a mí no me importaba que yo estuviera confirmado, a mí no me importaba que yo hubiera dado la primera comunión. Entonces, ese texto se ha cumplido en mi vida, quizás se esté cumpliendo en la vida de nosotros todos los bautizados. ¿Por qué? Porque toda esa gracia la hemos recibido en el bautismo, pero entonces terminamos viviendo en la carne. ¿Por qué terminamos viviendo en la carne? San Pablo ahí dice algo cierto, y a mí créanme que me ha estado cuestionando, me ha estado cuidando. Y hace un tiempito también hubo algo también que me atravesó el corazón y me hacía llorar cada vez que me acordaba de eso. Sin estar buscando esto, me encontré un texto en hebreo. Déjenme ver a ver si me sale más o menos. Dice: Vayikra Adonai Elohim el Ha'adam Vayomerlo Ayeka. Génesis 3:9. No saben qué dice. No traten de. Este es cuando Adán y Eva y Adán le fallan al Señor, desobedecen. Y entonces dice, mientras yo miraba la explicación que dan de esto de Ayeka, es como la pregunta que le hace el Señor Dios: ¿dónde estás? Pero dice que el texto ese original es más profundo, porque no simplemente le está diciendo dónde estás aquí físicamente, dónde estás escondido, sino dónde estás, cómo está tu relación conforme a mí, dónde está tu relación espiritual conforme a mí. Y eso me dolía en el corazón y me hacía llorar. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios lo puso para mí ahí, diciéndome a mí: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo estás con la oración? Y de eso se trata. Si esto nos está ayudando a nosotros, estos 7 dones nos ayudan para el alma. ¿Por qué me alejo del Señor? ¿Por qué le fallo? ¿Por qué le doy la espalda? ¿Por qué hablo mal del hermano? Termino con este ejemplo que sucedió el lunes, el día de las confirmas. Estaba allá en el coro yo, y mientras nuestro señor obispo ungía a los jóvenes y mayores también que habían, yo oraba y pedía por ellos, pero a la misma vez mi corazón me dolía, se me salieron lágrimas, porque decía: yo no tengo ningún recuerdo de mi confirmación. No me acuerdo. Según el acta de confirma, me di la confirmación cuando yo tenía como 6 años, dice ahí, pero no concuerda porque la fecha de nacimiento no. Y me dice la muchacha: no, lo que pasa es que los padrinos antes venían a inscribirlos, a anotarlos, y a veces daban mala fecha, mal nombre y historia. Pero lo que les quiero contar, que me dolía porque yo decía que no me acordaba de lo mío, pero me dolía decir:
¿será que estos niños, estos jóvenes, están conscientes de lo que están recibiendo? Me animó a decirle, Señor obispo, venga aquí también, yo necesito la unción. La verdad, me dolía tanto y todavía eso me anda dando vuelta en la cabeza. Entonces, mis queridos hermanos, no sé si los estoy asustando, pero lo veo que todos están así. Pero esta es una realidad, mis hermanos. Es una realidad. Ustedes y yo los conocemos. Y quizás más para esta fecha, quizás reflexionamos un poquito más en ello, pero en los otros tiempos no nos acordamos de esos 7 dones. Y recuérdense que eso me van a ayudar a mí y a ustedes a esa perfección del alma, porque eso así lo dice el Catecismo de la Iglesia también en el numeral 1830. Ahí nos habla un poquito de eso. Entonces, mi hermano, quedémonos con esa reflexión en los 7 dones. ¿Por qué ustedes y yo, si hemos recibido todo en el bautismo, o hemos empezado en el Espíritu, por qué de alguna manera terminamos en la carne? ¿Por qué la mayoría de los bautizados no tienen conciencia de todo esto? No, porque los papás tienen la obligación, sí, pero si mi papá no sabe nada, mi papá está peor que yo. Y digo peor porque que peor. Sí, yo sé que es la realidad, mi realidad es la realidad de muchos que estamos aquí. Hemos crecido así. Pero hoy nosotros tenemos una oportunidad. El Señor nos ha dado una nueva oportunidad a través de la perseverancia que ustedes tienen en su grupo, en el cual se reúnen, en su grupo de oración. Hemos aprendido diferente. Hemos aprendido, al menos yo he aprendido a valorar los sacramentos, a valorar estos dones. Me cuestionan. Cuando antes mi conciencia estaba, me importaba todo esto, me da igual. Entonces, mis hermanos, para brincar a la parte de los carismas, quedémonos con eso. Analicemos, reflexionemos. A lo mejor más de alguno de ustedes también va a reflexionar en ese Gálatas 3:3, o en lo que el Señor Dios le dice a Adán: ¿cómo está tu relación? Y acuérdense, esto va para el alma. Estos 7 dones nos ayudan en eso, en el crecimiento espiritual. Ahora vamos a brincar a los carismas, que vienen siendo lo mismo, un regalo, pero aquí un poquito más diferente, porque esto era como en la parte para nosotros. Aquí es un poquito más en lo extraordinario, en lo que no usualmente vemos. Como yo les decía, el don de lengua, cosas inexplicables. Y estos 7 dones, la iglesia, aquí los aceptamos tranquilos y estamos bien con todos ellos. Déjenme hacer un poquito para acá para que no me agarre la cámara y me vean. Pero en esto, en los carismas, ahí sí ya hay un poquito más como que no hablamos mucho de eso. Están hablando de lengua, cállense. Se escucha que hay liberación, no hablen de eso. Sanación. ¿Me equivoco o es verdad? Y fíjense que es complicado, pero es una realidad. Y siempre ha habido oposición. Desde la época de Jesús, ¿se acuerdan en el capítulo 12:24 de San Mateo, cuando los fariseos dicen: este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú? Pecado del Espíritu Santo le llamamos a eso. Cuando sucede algo venido de Dios, obra del Espíritu Santo, y nosotros se lo atribuimos al diablo. Allá la hermana está hablando en lengua, el diablo está hablando por ella. Todo esto existe, hermanos. Existe. Entonces, estos dones, San Pablo los pone como 9. Menciona más aquí en la carta a los Corintios. Él menciona 9. Si alguien tiene su Biblia, que me lea, por favor, 1 Corintios 12, del 7 al 11, por favor.
aquí sí cambia un poquito la historia. Pero si ustedes se fijan, a lo largo de la historia, o en la misma palabra de Dios, en los mismos hechos de los apóstoles, se ve todo esto, se ve plasmado en los apóstoles, en algunos otros discípulos del Señor. ¿Lo encontraron? Bueno, si lo encuentro yo primero, lo veo. Ok, del 7 al 11 les dije, ¿verdad? Ahí sentadito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le concede por el Espíritu la palabra de sabiduría, al otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A uno fe en el mismo Espíritu. A otro don de curaciones en el único Espíritu. A uno poder para obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, o a uno diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, que las distribuye cada uno según quiere. Palabra de Dios, te la alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, quise tocar este punto porque en realidad el tema que me asignaron a mí es dones y carismas. Entonces, y tenemos que entender que estos dones, acuérdense, los primeros 7 eran como para mi bien, pero este es más para el bien de la comunidad. Pero claro, aquí esto hay que tener un orden, dones extraordinarios del Espíritu Santo, que Él otorga conforme a su voluntad para ayuda a la proclamación de la palabra y para beneficio de la comunidad. Este es el objetivo, esta es la base de estos dones. Ayuda para la proclamación de la palabra y para el bien común de la comunidad. Y aquí entran separados como en 3 categorías, por así decirlo. El carisma de la palabra, ahí entra el don de lengua, interpretación de lenguas y de profecía. Y cuando hablamos de profecía, no adivinación es lo que no, más a la palabra de Dios, a lo que el Señor te manda hablar. Y según los profetas, ellos consolaban, alentaban al pueblo, lo animaban, pero también lo corregían, construían. Y de esa manera nosotros podemos hablar de la profecía. Aunque en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles también hay un personaje, un profeta Ágabo, que él dice lo que le va a suceder a Pablo, y sucedió. Y eso también entra en la profecía. Dice que el Felipe, el diácono, el de los 7, tenía 4 hijas que profetizaban, eran doncellas, dice. Siempre en el capítulo 21, el versículo, no sé si es 46 pero por ahí, o 9 o 4, creo, 4, por ahí. Entonces, ahí entra la profecía, el don de lengua, como les decía yo. Pablo da sus indicaciones, cuándo se debe usar, cuándo no. Si ustedes se fijan en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, cuando él se encuentra con los discípulos de Éfeso, como lo llama allí, él, después de haber orado y de ellos haberse bautizado, les pone las manos y ellos hablan en lengua. Pedro, cuando visita a Cornelio, también dice que estaba hablando todavía cuando se derramó el Espíritu Santo y esta gente empezó a glorificar a Dios en lengua. Entonces, todo esto nos ayuda, mi hermano. Nos ayuda a nosotros. Nos ayuda. Como les dije, ahí entra el don de lenguas. En el de carismas tenemos que es el de acción. Ahí entra la sanación, curación y los milagros, la fe. Y si ustedes se fijan, cuánto bien nos haría todo esto a nosotros, tantos enfermos que tenemos en nuestra comunidad. Pero claro, no tenemos que también aprovecharnos, porque también los doctores necesitan trabajo, ¿verdad? Y necesitan ellos ganar pero
Pero sí, mis hermanos, y como les hablaba al principio, en esto de la progresión, aquí, en esta comunidad, yo sé que han habido cosas, han habido hermanos que el Señor les ha regalado el don de sanación. Yo sé que ustedes en su comunidad también, porque el más común es el don de lengua, pero el don de sanación también, y de profecía, pero como les digo, a veces lo dejamos perder. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque a veces cuando se dan estas cosas, primero que no sabemos cómo utilizarlo, a veces pensamos que no es de Dios también. Nosotros hablamos con un hermano los otros días y ellos me contaban lo que el Señor en sus inicios le había regalado, pero que de alguna manera se había perdido. Y yo les decía porque de alguna manera nosotros quizás tenemos miedo, no sabemos cómo usarlo y no hay nadie que nos instruya. Entonces vamos dejando que toda esa maravilla que Dios nos ha regalado se vaya perdiendo. Pero con este tema, mis hermanos, yo quiero, con mi objetivo, lo que busco es eso, que nosotros despertemos esos dones y ese carisma que el Señor nos ha regalado. Como les decía, esas curaciones, si ustedes han escuchado y han leído al Padre Emiliano Tardif, él, porque oraron los hermanos de la renovación, se sanó, el Señor lo sanó a través del Espíritu Santo, a través de estos hermanos. Y de ahí empezó él su ministerio, a pesar que no le gustaba mucho a los hermanitos de la renovación, pero el Señor lo usó. Y existe, como les digo, esto se puede decir, alguien puede decir, no, pero eso solo está para los sacerdotes o para los santos. Sí, quizás sí, pero a veces ellos no se lo creen. No sé si alguien, me apagaron el micrófono, alguien, no importa, no sé si alguien ha escuchado el testimonio del padre este viejito, el Darío Betancourt. Él dice que una vez iba por una calle, no sé, un monte ahí, y una señora le pidió que orara por su niño, y él dice, y la viejita le dijo a la señora, que el Señor le ha unido esas manos, y ahí empezó el ministerio de él. Imagínense, cosas que a veces nosotros las ignoramos. Y como les digo, en esta comunidad el Señor ha manifestado su gente, ha sanado de cáncer, de muchas enfermedades, y se han ido, porque eso hay que aclararlo también, que a veces los milagros prácticamente no quieren decir nada. El Señor lo manifiesta, pero ahí depende de ustedes y de mi persona quedarme o ir. Entonces, como les digo, esto no es solo para los santos que tenemos ahí en las vitrinas y los consagrados, no. El Señor esto se lo da a quien Él quiere. Pasamos a la parte que viene el carisma de discernimiento, de conocimiento, discernimiento, ciencia y sabiduría. Y esto es bonito también porque este carisma de conocimiento, o don de palabra de conocimiento, nos revela cosas ocultas que alguien por aquí puede estar sufriendo algo y el Señor, vamos a poner un ejemplo, que a mí el Señor me lo hace saber. Y yo digo, aquí fulano de tal. Pero hay que tener cuidado también porque a veces sucede que yo sé la vida de alguien y digo, el hermanito aquí es un borracho y el Señor no. Sí, porque yo lo conozco y las cosas no van así también. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, se recuerdan también en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo y su compañero van y sale una mujer, una joven ahí que dice que tiene un espíritu divino, y así estos hombres son servidores del Señor y anuncian el reino de Dios. Y Pablo dice, la mandó a callar porque él supo discernir. El Señor le dio ese conocimiento. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira también querían engañar a Pedro, al Espíritu Santo? Entonces ven el conocimiento que el Señor otorga a estas personas. Y volvemos a lo mismo.
A veces cuando ustedes están orando, quizás están predicando, llegan esas cosas. Pero a veces uno tiene miedo de decirlas, porque van a decir esto está loco, si no se cumple lo que estoy sintiendo, voy a quedar como un mentiroso. Yo le digo al Señor, ¿qué voy a decir? Allá tú si lo sanas o no, o algo. A mí pueden decir que soy un charlatán, le digo, pero de ti, Señor, no. Difícil que algo me pasó, bonito los otros días, que el martes creo que fue. Venía yo de la antigua salida 10, creo, ahí por Freetown. No sé cómo llegó una imagen tonta a mi cabeza, a mi mente, y me empecé a imaginar, ya vamos a terminar, que venía un carro, un Mustang, pelado ahí, rápido, pero en unas calles de esas que solo salen en el videojuego, y se pegó contra la barda y cayó en el precipicio, y yo vi, me paré, ya me iba a ver, hay un accidente, que no sé, cosas que estaban en mi mente, ¿verdad? En la salida 5 había un accidente fatal, grande, y yo después me quedé pensando, el Señor me quiso decir algo, pero lo mío era más como una ilusión, algo, yo así lo vi, pero después reflexioné que era algo serio. Y créanme, yo les digo, como les digo, aquí en la comunidad, hermanos, mucha gente me ha contado cosas, el Señor les ha revelado el sueño, y todo esto, Pedro dice, hoy se ha cumplido lo que el profeta Joel dijo. Yo sé que el Señor ha manifestado el poder en cada uno de ustedes, pero como les digo, hermanos, a veces nosotros no creemos o tenemos miedo, y es por lo mismo, porque no estamos instruidos, pero hoy es tiempo, el Señor te está hablando a ti, que quizás estés al frente de una comunidad, para que empieces a rebuscarte por esto, a tratarlo esto con cuidado. Porque el Espíritu Santo es el protagonista de todo esto, no son ustedes ni yo. Acuérdense, cualquier cosa, cualquier milagro, todo lo que suceda, no es el sacerdote, no es el Papa, no es el apóstol, no era la sombra y es el canto, y tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu al nacer. ¿Saben que estos milagros suceden cuando se predica a un Jesús muerto, vivo, resucitado, glorificado, Salvador, Señor y Mesías? Porque esto es lo que estos hombres hacían. El diácono Felipe iba ahí predicando y la gente, demonios saliendo, gente se convertía. ¿Por qué? Porque él anunciaba a Jesús. Y eso debería de preocuparnos a nosotros que predicamos, que cuando predicamos debe haber un respaldo, deben de suceder milagros y prodigios. Yo me cuestiono, Señor, pero tu palabra dice esto. Es para que nos cuestionemos. No debemos alegrarnos tanto cuando suceden los milagros, sino debemos de afligirnos porque no están sucediendo milagros en nuestra comunidad. Y como les digo, el protagonista de todo esto es el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabajan los carismas en el creyente? A través del creyente, por medio de la fe y el amor. Acuérdense que si usted no tiene amor por los enfermos, el Señor no le puede dar el don, pero usted tiene que tener amor. Todo eso tiene que tener amor, fe, y de esa manera opera en nosotros. Pero aquí viene lo bonito, y a 5 minutos más. No podemos abusar de los carismas. Cuidado con eso. Lo más importante es la presencia del Espíritu Santo y el fruto de gracia. No hay que creerse super espiritual porque tengo un don. No soy yo, no son ustedes, es el Espíritu Santo. Yo creo que aquí, por eso que la iglesia nos tiene un poquito así controlados. ¿Por qué? Porque a veces abusamos. A veces abusamos y no debe de ser así. Acuérdense, nosotros tenemos que poner todo esto someternos en la obediencia. Y es bonito, ¿saben? Volviendo un poquito a lo que sucede con el don de lenguas. A veces cuando estamos aquí en la hora santa, fluyen y empiezo a orar suave para no darle carrera a la gente. Pero hay algo
que ya sea el padre o el hermano que está orando por allá, lee el Evangelio, eso se para. Porque yo sé que es un don venido del Espíritu Santo, pero lo que se está proclamando es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, y Él está por encima de todo. Por más don que sea, más bonito, más extraordinario, Jesús es lo primero. Y entonces, si yo soy obediente, yo me voy a callar, no voy a seguir. Y hay que tener un orden. Por eso les digo, vuelvo a lo mismo. Quizás la iglesia, por eso es un poquito así en ese aspecto celoso, porque quizás ha visto muchos abusos, pero yo creo que también ellos, nuestros pastores, deberían de ellos también involucrarse para conocer, para ver, así como lo hizo el padre Emiliano Tardín, padre Reinero contra la mesa también. En el 77 vino un congreso aquí y también odiaba a nuestros hermanos de la renovación, pero el Señor lo usó grandemente a través del Espíritu Santo. Y él dice, yo no estoy promoviendo ningún grupo, es lo que estoy promoviendo es el Espíritu Santo. Pero sí, todo esto, hermanos, yo creo que si nuestros líderes religiosos adentraran en esto, creo que ellos estarían más pendientes de lo que sucede, y también nosotros como laicos, como les digo, sentarnos y examinar esto cuidadosamente, con el mismo don de sabiduría y discernimiento que el Señor nos da. Todo esto nos va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para el bien común de nuestra comunidad. Entonces, porque aquí necesitamos profetas. ¿Qué dice que se nos ha dado del bautismo? ¿Qué somos? Sacerdotes, profetas y reyes. Profetas y reyes. Entonces, es hora que ustedes y yo empecemos a profetizar, a proclamar la palabra del Señor, que en un momento mi hermano Marco les estará diciendo también que es un fruto más de lo que sucedió en Pentecostés. Entonces, acuérdense, si en su comunidad existen todos estos dones, ustedes ven cosas, analícenlos con sabiduría, con sensatez, y tengamos cuidado de no abusar de ellos. Uno debe de saber que esto es un orden, que si yo estoy orando, aquí estamos orando todos juntos, y el líder elige a alguien, tú te vas a encargar de esta oración, vas a llevar todo. Yo no tengo por qué ponerme sobre el hermano que han elegido. Tengo que someterme a quien han puesto encargado, y ahí se va a ver que tu don es real, que mi don es real. El sometimiento, obediencia, y va a ayudar a todos, nos va a ayudar a ser mejores, al bien común, a tomar mejores decisiones, a curar a los enfermos. Jesús dijo en el capítulo 10 de San Lucas, curen a los enfermos, pero también les dice, díganme, el reino de Dios está cerca. Es tiempo, hermano, que nosotros, como les digo, si todo esto ha estado dormido en nosotros, a mí me pusieron a hablar aquí y aquí estoy hablando. El Señor me movió a dar esto que he venido observando desde hace mucho tiempo, que los dones como que van cesando. Si es culpa de nosotros, porque del Espíritu Santo no. Porque acuérdense, esto el Espíritu Santo puede, pero necesita de tu disponibilidad y de mi disponibilidad. No tenemos que hacer mucho, nomás decirle, Señor, aquí estoy. Ustedes, yo, todos juntos sabemos lo que necesitamos.
Ustedes como líderes de la comunidad, nuestro líder de la parroquia, él sabe cuál es la necesidad que tenemos aquí. Pongo un ejemplo: si nosotros estuviéramos en una guerra y ya no tuviéramos armas ni municiones, ¿ustedes creen que llamaríamos por refuerzo? Tráiganos comida, porque no estamos muriendo. No. ¿Qué vamos a pedir? Armas, municiones. Y así debe ser esto con estos carismas. Y claro, aquí hemos hablado de los extraordinarios, pero también el barrer también es un carisma. El arreglar aquí la decoración, qué bonito. Todo. Pero Pablo nota, ustedes, como les digo, examinen todo esto, medítenlo en su corazón y véanlo con la realidad que estamos viviendo, y eso nos va a ayudar. ¿Cómo pedir los carismas? Todo por medio de la fe en la oración. Aquí no hay que yo les diga, sí, vamos a hacer un curso para aprender a hacer milagros. No, no existe eso. Un curso para hablar en lengua, no existe. Es el Espíritu Santo, claro, en la oración va a ser esto. No viendo los videos estos que nos alegran el día en TikTok o ahí en YouTube. No, ahí no. Es perdedera de tiempo. Hacer en tu comunidad, en tu parroquia, la hora santa, orando en tu cuarto, orando con tu comunidad, con tus hermanos. Ahí en la oración, en tu fe, tu necesidad, lo que quieres en tu corazón, porque el Señor va a conceder el deseo de tu corazón, todo y cuando sea para la gloria de Dios. Resumimos: el Espíritu de Dios actúa poderosamente en nosotros a través de sus dones y carismas para nuestra santificación y crecimiento de la iglesia. Repitamos esta frase: anhelad todos los carismas, pero sobre todo el amor. Ahora sí lo vamos a decir de corrido: anhelad todos los carismas, pero sobre todo el amor. Hoy hemos explorado la multiforme acción del Espíritu de Dios en nosotros y en los creyentes. Miren, mis hermanos, vuelvo a como empecé. Les decía yo que el don de lengua, si quieren, hermanos, ya estamos preparando el coro, quizás es el más común. Y cuando ustedes mediten bien en esto, eso les va a ayudar, tanto para la vida personal, pero para la vida del creyente. He estado en comunidades o en retiro, y cuando estamos orando, me acuerdo que lo primero que me preguntan: hermano, ¿usted habla en este idioma? Y yo, no, en esto no. Una vez me abrazó una señora, me dice: hermano, me dice, de que usted empezó a orar o a hablar en lengua, me dice, sentí una alegría en mi corazón y me puse a llorar y no sé qué, y me abrazó y no sé qué. Y son cosas que uno no entiende, uno no las comprende, pero hay alguien más que las entiende. Es inexplicable, porque alguien puede decir: no, eso no existe, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando Jesús dijo que iban a hablar en lengua, en otras lenguas, no se le refería a eso. O los apóstoles hablaron en unas lenguas que todo el mundo entendía. Sí, todo el mundo entendía, pero todos eran de diferentes nacionalidades. Entonces, que alguien explique eso, o que alguien me explique a mí lo que yo viví, lo que yo he vivido con esta viejita que estaba detrás de mí. Yo viendo le digo: no creo que esta viejita se haya crecido allá en Italia y sepa este idioma, o allá en Arabia o en estos países de Medio Oriente. Y siempre ustedes fíjense bien que cuando usted habla o empieza a fluir ese don de lengua, siempre viene de estos lados, de allá del Medio Oriente. Leí algo que un sacerdote oraba por una señora en las Islas Vírgenes. Y dice que cuando él oraba por sanidad, le impuso las manos y esta señora empezó a hablar un perfecto italiano. Y él dice: como
como esto. ¿Entienden? Son cosas inexplicables. Pero como les digo, mis hermanos, esto nos va a ayudar. Espero que esto nos ayude a que busquemos un despertar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, de los dones y cariños. Yo sé que todos los que están aquí, el Señor les ha dado algo especial. Y si de alguna manera ustedes lo han dejado perder o está ahí medio apaciguado, es tiempo de que empecemos a levantarnos esto, porque eso el Espíritu Santo lo dio en Pentecostés y lo sigue dando hoy. Como les dije, esta gente recibieron mucho allá y no se quedó ahí. Esto es de generación en generación, porque Jesús es uno ayer, hoy y siempre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Démosle un aplauso a nuestro Señor